Bienvenidos a Matedumat. Este video forma parte del primer encuentro virtual, la investigación y el aula de matemáticas. Me llamo Jesús Guadalupe Lugo Armenta, soy estudiante de doctorado en Educación Matemática de la Universidad de Los Lagos. En esta ponencia presentamos una propuesta de actividades que permiten promover el razonamiento inferencial sobre el estadístico TED-Student en estudiantes de enseñanza media y de primeros cursos universitarios. En los últimos años hemos podido observar un creciente interés en cómo aproximarnos a la inferencia estadística. De acuerdo con Moore, la inferencia estadística va más allá de los datos que tenemos disponibles y nos permite establecer conclusiones sobre la población de estudio. Sin embargo, como señaló Rosman en el 2008, en inferencia, además de la conclusión, es importante la evidencia con la cual se realiza dicha conclusión, así como el razonamiento sobre el que se realizan. La inferencia estadística formal es notoriamente difícil de dominar para los estudiantes y numerosas investigaciones de educación estadística han intentado comprender las raíces de estas dificultades. Al respecto, algunas investigaciones indican que el problema principal al que nos enfrentamos es la forma en que se enseña estadística, al ser tratada como conceptos o nociones aisladas, tanto entre ellas como del contexto de donde surgieron los datos. Esta forma de enseñar estadística se contrasta con el enfoque holístico que se requiere para aprender a razonar estadísticamente. Para abordar estas problemáticas han surgido algunas propuestas sobre cómo aproximarnos a la inferencia. Por una parte, aquellas que proponen desarrollar un razonamiento inferencial informal. En dichas propuestas encontramos marcos de trabajo, estudios exploratorios y propuestas de actividades, bajo la perspectiva de integrar y dar sentido a las nociones estadísticas y generar un acercamiento temprano a la estadística inferencial. Por otra parte, tenemos aquellas investigaciones que indican la necesidad de introducir la inferencia por etapas y conectar ideas informales con lo formal de las pruebas de hipótesis e intervalos de confianza. En otras palabras, promover progresivamente el razonamiento inferencial formal en los estudiantes. La propuesta de actividades se centra en el estadístico TED-Student. Algunas dificultades que se han reportado cuando se trabaja con él son las siguientes, aunque claramente algunas de ellas también se encuentran cuando se trabaja con otros estadísticos. Por ejemplo, el estadístico chi cuadrada. Para realizar la propuesta de problemas para promover de forma progresiva el razonamiento inferencial sobre el estadístico TED-Student, es necesario conocer cuáles son los significados de este estadístico. Para hacer el estudio de los significados, se utilizaron herramientas del enfoque ontosemiótico. Los significados están determinados por la función que una determinada práctica cumple en los procesos de resolución de problemas o en la comunicación de la solución a otra persona, validando la solución y generalizándola a otros contextos y tipos de problemas. Se identificaron tres grandes problemáticas: prueba de la media de una muestra, distribución TED-Student y prueba de la diferencia de medias para dos muestras. Mientras que en las prácticas que se desarrollaron para resolverlas se localizaron 12 significados parciales, los cuales constituyen el significado holístico del estadístico TED-Student, de lo cual da cuenta la figura de la derecha. Recordemos algunos aspectos que es importante considerar al diseñar una actividad, como el saber, el aprendizaje y los recursos. Primero presentaremos una actividad y algunos ejemplos de respuestas que dan cuenta de distintos niveles de razonamiento inferencial. Esta situación-problema corresponde a trabajar con datos de una muestra pequeña sobre un experimento con un fármaco para dormir. Quienes están produciendo el fármaco se preguntan si realmente existe un incremento en las horas de sueño al utilizarlo. En la tabla se muestran las horas adicionales de sueño que ganó cada paciente. En un primer nivel de razonamiento inferencial, en la práctica del estudiante podemos observar que es capaz de calcular los cuartiles y elaborar gráficos que le permiten visualizar la dispersión. También podemos ver que hace referencia a la amplitud de los cuartiles y la falta de simetría. Finalmente, concluye que con los datos que tiene, aún no es capaz de expresar si realmente existe un incremento en las horas de sueño con el fármaco. Sin embargo, parece que se inclina hacia que no existe un incremento, pues justifica con que la mediana es cercana a 0 y por lo tanto esto le indica que no hay un aumento en las horas de sueño. En una respuesta de nivel 2, el estudiante es capaz de identificar que está trabajando con una muestra de tamaño pequeño, que proviene de una población normal, que desconoce el valor de la varianza poblacional y que interesa conocer si existe un incremento en las horas de sueño. Además, añade
que esta parece ser la hipótesis que se tiene. También utiliza la prueba TDStudent para una muestra. Esta prueba nos ayuda a determinar si la media de la población es igual a un valor. En este caso, un valor mu0 igual a 0. El procedimiento que siguió fue calcular el valor del estadístico t, los grados de libertad, y encontrar el valor de la probabilidad. Resulta que para un valor del estadístico de 1.3 con 9 grados de libertad, la probabilidad es de 0.113. Finalmente concluye indicando que podríamos ver 887 veces en 1000 experimentos datos como estos cuando la media de una población es igual a 0. Lo cual quiere decir que no tenemos evidencia suficiente para concluir que con el fármaco se incrementan las horas de sueño. En una práctica de nivel 3, además de lo expresado en el nivel anterior, el estudiante declara la hipótesis nula y alternativa en lenguaje natural. Además, es capaz de utilizar el concepto de definición de significancia y establece un límite significativo para contrastar la probabilidad obtenida bajo la prueba con el estadístico TDStudent, concluyendo que el valor de la probabilidad obtenida es mayor que el límite, por lo que tendríamos que decir que no existe un incremento significativo en las horas de sueño con el uso del fármaco. Mientras que en una respuesta de este nivel, el estudiante utiliza el contraste del límite significativo para fundamentar su decisión, en la respuesta del nivel 2 la fundamentaba con la probabilidad de ocurrencia. En un nivel 4, en la práctica que desempeña el estudiante, además de lo expresado en el nivel previo, podemos observar que utiliza uno de los niveles de significancia más comunes. Establece la hipótesis nula y alternativa con lenguaje simbólico. Realiza el contraste tanto con el valor P como con el valor crítico del estadístico teórico, de acuerdo al nivel de significancia establecido, concluyendo que no tiene evidencia suficiente para rechazar y que por lo tanto no existe realmente un aumento en las horas de sueño al utilizar el fármaco. También realiza el cálculo de la potencia de la prueba, concluyendo que le indica que hay una prevalencia constante en la población, por lo que la conclusión obtenida con la prueba TDStudent es muy buena. Podríamos utilizar el mismo problema con algunas variaciones para trabajar con otro de los significados del estadístico TDStudent. Por ejemplo, si trabajamos con dos muestras de datos, podemos iniciar planteando el problema enfocado a que el estudiante utilice la información que le proveen las gráficas y por medio de ella pueda realizar conjeturas. En este caso se le otorga una gráfica doble de caja y bigote, ya que ahora tenemos dos fármacos y se quiere conocer si existe diferencia entre las horas de sueño que se ganan con el fármaco 1 y con el fármaco 2. Posteriormente se le pueden brindar los datos de las muestras y podríamos promover diversas prácticas como las expresadas con la actividad anterior. Como se puede observar, las prácticas que dan respuesta a la actividad inicial corresponden a diversos niveles de razonamiento inferencial. El nivel 1 corresponde a un razonamiento inferencial informal, donde se realizan conjeturas acerca de la población y las fundamenta de acuerdo con la variación interna de los datos. El nivel 2 a un razonamiento inferencial preformal, donde el estudiante reconoce la hipótesis nula en el planteamiento del problema. Además, utiliza la probabilidad como una medida de certidumbre asociada a un evento sin compararla con un nivel de significancia. El nivel 3 corresponde también a un razonamiento inferencial preformal, pero con un mayor grado de formalización que el anterior, donde la probabilidad obtenida si se compara con un límite significativo y se realiza el planteamiento de la hipótesis en lenguaje natural. Mientras que el nivel 4 corresponde a un razonamiento inferencial formal, donde la toma de decisiones está basada en las técnicas estadísticas de la metodología de las pruebas de hipótesis. Estos son indicadores clave de cada nivel, sin embargo, no son los únicos que se consideran. Al trabajar este tipo de problemas en clase es importante hacer preguntas, ejemplificaciones y reflexiones con los estudiantes, que los ayude a comprender las nociones estadísticas que están involucradas, las conexiones entre ellas y con el contexto. Muchas gracias por ver este video. Si tienen preguntas o comentarios, dejo mi contacto. Agradecemos la participación de la ponente en este encuentro y a ti por tu atención. Te invitamos a dejar tus aportaciones y preguntas en la sección de comentarios que encontrarás en la parte inferior.